datos, un organigrama como modelo, se puede decir, a nivel universitario, de los colleges de allá de Estados Unidos, de la NCAA, de la Universidad de Florida. En específico, después nos concentramos en el botiquín, luego en las contraindicaciones o qué es lo que no debe de llevar un botiquín de acuerdo a la norma oficial mexicana, y también pues hay un modelito de los tipos de botiquín. No se ve tu Perdón, presentación. perdón. Ah, ¿Qué pasó? es que no se ve tu presentación. Ah, caray. Ahora, Nada más se ven las fotos que estás allí, que tienes en tu lab. ahora no se ve. No, se ve la página, la ventana de descargas. ¿Qué pido? Mm, Ángel, Nacho tampoco puede entrar y Julián sigue sin poder entrar. No sigue A ver, poniendo. vuelvo a copiar la invitación, espérenme. Ahorita la vuelvo a mandar. a ver ahí, Muchas gracias. ¿no se ve el Vale, PDF? vale. Ponte en el cursor a donde están los tres puntitos que se ponen en verde, de tu lado izquierdo arriba. Ajá, Ábrela. A ver, ya lo volví a enviar. Ahí me dicen, le pongo. Nacho, Mira, ya ves que te lo abre abajo en la máquina, te abre el PowerPoint o lo tengas abierto. Ajá, Selecciona el PowerPoint y lo abre de ahí. ah, ok. Es que es un Ábrelo, PDF. ábrelo. A ver, ¿aquí ya vieron algo? No, ¿No? no. tus descargas únicamente se ven. Vuelve a darle en compartir desde el Zoom, Giovanni, y ponle compartir pantalla actual. Y ya cuando abras tu presentación se va a ver. A ver, ¿qué pedo? Ahí, Ahí está ya, sí se ve. Sí, a ahí ver, ya se ve. ¿y ahora? ¿También? También. Ok, perfecto, bien. Pues entonces el equipamiento de medicina deportiva, les decía que ahí lo dividí en la introducción, un organigrama modelo, el botiquín, contraindicaciones y tipos de botiquín. Bien, pues básicamente el botiquín o el equipamiento de medicina deportiva es un equipo especializado para solventar la actividad deportiva, el entrenamiento o la mejora del deportista dentro o fuera del campo. Va a depender del nivel de atención en salud, eh, es decir, pues sí, donde estén básicamente llevando a cabo la actividad para que el botiquín tenga o no tenga ciertas cosas. Entonces, esto dependerá de si es un equipo amateur o profesional, si es una clínica especializada o un hospital de primero, segundo, tercer nivel. El organigrama modelo, sea que era de la Universidad de Florida. Entonces, aquí pues cada profesional debe enfocarse en una tarea específica, obviamente en beneficio de los deportistas, de los atletas. Tío, perdóname que te interrumpa. ¿Puedes mandar la invitación que tú eres el nuevo host ¿Cómo le de hago? aquí de la clase? En donde está participantes, ahí le picas y ahí te va a decir copiar invitación o invitar Voy. y ya así te deja. Invitar. Dice que ha sido bloqueada por el anfitrión. Ah, desbloquear. ¿Qué hago luego? Elige un servicio email para enviar invitación. Copiar enlace de invitación. A ver. Ujú. Voy, voy. Está cargando, ¿eh? A ver. La compartí en el grupo. ¿Sí o qué? ¿Listo? Gracias, Giovanni. ¿Sí, verdad? A ver. Lo están volviendo a intentar. Ajá. Voy a volver a mandar a ver si. Ahí está ese también. Ahí me dicen, ¿eh? Ya admití a Nacho. Ya lo junté.
Bienvenido, señor Nacho. Gracias. Muy amables, qué atentos. A ver, entonces seguimos, ¿no? Bien. Pues entonces el organigrama de este modelo, ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, Ok, pues entonces hablamos de un médico asistente, que es el especialista o subespecialista, en este caso pues de medicina deportiva, donde se puede llevar, donde básicamente él diagnostica, hace la planificación del tratamiento, el tratamiento como tal, y es el que receta los fármacos. Sin embargo, este especialista no puede realizar cirugías. No es su función como tal, eso ya casi siempre se maneja de manera externa, ¿ok? Ya admití también a alguien más. Luego, el entrenador físico, como tal, él tiene la capacidad pues, para trabajar con los atletas y su función, una de las funciones que más esta institución es la prevención. También debe tener capacidad de reacción en emergencias, debe de también tener ahí la capacidad para llevar a un diagnóstico posible de alguna lesión durante el entrenamiento, que trabaja de la mano con el médico y el fisioterapeuta, principalmente en el ámbito de la rehabilitación. Y por último, el radiólogo, y yo le quise agregar ahí, de hecho, la nutrición y la psicología. Habla de que el radiólogo tiene la capacidad de interpretar y leer ecografías, rayos X, y esto con el enfoque, con el objetivo de controlar las progresiones. Casi siempre cuando hay una lesión, la asistencia también tiene como tal el de la mano el trabajo con la asistencia del médico, especialista y el fisioterapeuta. Y la nutrición y la psicología, que pues como tal trabajarlo de manera eh, multidisciplinaria como un complemento y un beneficio hacia el atleta. Bien, perfecto. Entonces, dentro del botiquín, el botiquín como tal es un conjunto en definición de materiales y equipo que se utiliza para aplicar los primeros auxilios a una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina. Eh, Esto puede ser en cualquier lugar, en el hogar, en el trabajo, en una instalación deportiva como tal, en la escuela. El botiquín se divide en material seco, material líquido, en material instrumental, en equipo de protección personal, principalmente para el que va a intervenir en la emergencia, y material complementario. Un punto importante también es que se habla de los medicamentos, ahorita vamos a ver qué onda con esos. Bien, dentro del material seco, pues por sus características deben de mantenerse en ese estado. Ahí tenemos englobado como tal todo lo necesario, lo que marca la norma también. Torundas de algodón, vendas elásticas de 5x5, de 10x5 y que deben de ser de material gasa, tela adhesiva, abatelenguas, compresas de gasa de 10x10, apósitos de tela, gasas de 5x5 y vendas adhesivas. Bueno, las vendas elásticas son estas como de color piel que pues sí, se estiran como tal, que son elásticas, y la compresa gasa es la clásica esa que conocemos, que es como que viene empaquetadita cuando es estéril, y que viene como con telas muy, muy separadas, ¿no? Bien, dentro del material líquido, pues casi siempre son soluciones. Se habla del benzal, del alcohol. Ese alcohol puede ser pues a 70%, ya no hay casi de 96%, no, de hecho no lo indican ahí. La vaselina, agua hervida o estéril, jabón neutro líquido, tintura de yodo y todo esto debe estar en plásticos y de preferencia y debidamente etiquetados para no confundir ahí qué tipo de sustancia es. Habla de que, bueno, yo tomé un curso de primeros auxilios para tener como tal ese punto en las licencias estas municipales, y hablaban de que justo ya no se usa, por ejemplo, la tintura yodo. También el agua oxigenada no se debe de utilizar como tal. De hecho, creo que hablaban también del alcohol. Sin embargo, aquí la norma todavía menciona que debe de haber alcohol.
Bien, luego dentro del material instrumental, pues son herramientas que básicamente facilitan el trabajo, principalmente a la persona que interviene, al primer auxiliante. Eh, Habla de pinturas de tijeras rectas y de botón. Termómetros, no habla de qué tipo de termómetro, simplemente que sea un termómetro. Pinzas de disección sin dientes y pinzas Kelly rectas. También se menciona que debe de contener ligadura de hule, jeringas desechables, esto para hacer torniquete, las jeringas desechables de 3.5 y 10 mililitros. Habla sobre si es necesario, si por ejemplo en casa tenemos a alguien ahí que necesita que le midan como tal la tensión arterial y demás, un estetoscopio, un esfingonanomómetro o un glucómetro para medir la glucosa ahí, por ejemplo. Más si no, por ejemplo, pues es para eso. Luego la protección personal, esto, repito, es principalmente para el auxiliante y esto va a ir de acuerdo a los protocolos de primeros respondientes o de primeros auxilios como tal. Bien, debemos de tener guantes de látex. No habla sobre si deben de ser estériles o no. También lentes de protección para evitar este contacto de sustancias líquidas en los ojos o sólidas, cubrebocas y guantes de nitrilo. Mascarillas con válvula unidireccional. Estas son para dar como tal respiración de boca a boca, creo que no me acuerdo si ya las habíamos visto. Un babero, casco, en dado caso de que la zona sea necesaria, y una camilla también en dado caso de que sea una zona o un lugar donde se ocupe. En material complementario, es decir, que este material no es necesario directamente, vamos a tener una linterna de mano, ligaduras, esto es para hacer también torniquetes, guantes quirúrgicos y una piola. Por otro lado, también podemos complementarlo con hisopos de algodón, que son los famosos cotonetes, lápiz y papel, por si es necesario apuntar algo ahí de algunos datos, pinzas de presión, si es que hay que retirar ahí un material sólido o fuerte, y una perica también, en dado caso de que se necesite. Bien, respecto a los medicamentos, como había dicho, en realidad menciona la norma que los medicamentos no están indicados para llevarse en un botiquín. Sin embargo, también como dije al inicio, queda a criterio del personal médico responsable del servicio de urgencias y se usará bajo estricto control. También pues tiene que ver que obviamente si el botiquín está ahí en una clínica tal vez donde hay médicos que pueden manejar esos medicamentos, pues ahí sí puede existir puede llevar medicamentos el botiquín. Pero pues si estamos ahí en un, no sé, en un campamento o algo así, pues obviamente probablemente nadie sepa manejarlo, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ninguna. Perfecto, gracias. Continúa. ¿Y qué no lleva un botiquín? Pues justo acabamos de decir, no lleva medicamentos, tampoco lleva soluciones, suspensiones y fórmulas magistrales, que es lo que también mencionaba ahí que me habían comentado. Pues obviamente un termómetro que no funcione o que no tenga batería, si es el caso, o que no funcione la batería, tijeras o pinzas oxidadas, ¿ok? Bien, respecto a este tema también de dónde puede haber un botiquín, pues en diferentes lugares, puede ser en el hogar, en el trabajo, en la escuela, cuando vas de viaje, en instalaciones deportivas, en emergencias o kits de catástrofe, en zonas de alto riesgo, de riesgo continuo, en primera respuesta, o también como mencioné, en campamentos, ¿ok? Bien, hay que estar constantemente dándole mantenimiento, revisión periódica a tu botiquín, mínimo cada 6 meses, principalmente el material sanitario o caduco y tratar de que se conserven los envases originales, ¿ok? Justo en este tema, si el material es caduco, pues hay que saber a dónde llevarlo. Si son elementos punzocortantes como las jeringas que se han usado, hay que saber dónde podemos llevarlas si sabemos que no se deben desechar en una basura común y corriente. En ciertas farmacias, hospitales o clínicas, sabemos que podemos llevar esos materiales, ¿ok? Y pues nada más es todo. ¿Tienen alguna duda? Ninguna. ¿Ok? Perfecto, Ninguna. Ok. perfecto.
Profe, sí nos escucha o si quiere hablar, decir algo. Gio, haz al profe Loyo otra vez anfitrión, porfa. Entonces sigue, ahora sí el de caídas, digo el de altura, perdón. A ver, ¿cómo le hago ahora? Profesores, ustedes que tienen toda la experiencia del mundo. Le puse ahí en varios que participantes pueden compartir de forma simultánea. Ahí ya se puede. Sí, ahí ya se puede. Ah, Pues entonces ya podría compartir. Ok, ya ven mi presentación ahí. Sí, Sí, profe. Voy bien, permítanme un tantito. ¿Ya la ven, verdad? ya, profesor Loyo. Sí, profe. Ok. Pues a mí el tema que me toca, o que me tocó, son las patologías relacionadas a la altura. Eh, tenemos varias circunstancias o qué es lo que sucede en un lugar o cuando estamos en un lugar de mucha altitud. Pues tenemos que a mayor altitud o en una zona de altura van a incrementar, primeramente hay altos niveles de radiación solar, ¿sí? Tenemos casi en todos los lugares de altitud que ustedes recuerdan que hayan visitado, pues tenemos también una baja temperatura, tenemos también a mayor altitud una menor cantidad de oxígeno en el ambiente y esto por lo general puede causar hipoxia cuando estamos a unas alturas ya bastante consideradas o considerables. Tenemos aquí una gráfica que está en inglés, no sé si pues, la representé porque fue la que encontré. Tenemos, por ejemplo, que a una altitud elevada desde 1500 metros hasta 3500 metros por encima del nivel del mar, pues vamos a encontrar que vamos a tener estas circunstancias o estas características que tenemos en esta parte, que tenemos baja temperatura, lo que les comentaba yo, alta radiación, ¿sí? Y tenemos también, pues podemos encontrar lloviznas o lo que se le llama aguanieve y lo que puede ocasionar, pues una baja de temperatura importante. Tenemos a una altitud muy elevada que va desde los 3500 metros, está como clasificada, ¿no? Altitud elevada, que es de 1500 a 3500 metros. Tenemos lo que es una altitud muy elevada que va de los 3500 metros a 5500 por encima del nivel del mar. Y vienen aquí algunas características que más adelante se las voy a poner. Y tenemos lo que es altitud extrema, que está por arriba de los 5500 metros sobre el nivel del mar y que prácticamente a esa altitud, pues es necesario, casi todo el mundo debe de utilizar, hasta el alpinista más experimentado, pues ya debe de usar la ayuda de tanques de oxígeno. ¿Qué efectos tiene el organismo? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene el organismo a las diferentes altitudes? Bueno, pues tenemos aquí una gráfica que les puse que disminuye la presión barométrica disminuye conforme aumenta la altura, por lo tanto hay menos presencia de oxígeno y se presenta hipoxia o las patologías. El organismo, por lógica, no es capaz de inspirar el oxígeno necesario para suministrar sus demandas y aquí pongo una gráfica la cual va a representar la saturación normal de nosotros está entre el 95 al 99%, del 91 al 94 es una hipoxia leve, del 86 al 90% podemos considerar una hipoxia moderada y del 86% para abajo es una hipoxia severa. Entonces, entre mayor altitud podemos presentar
estos síntomas dentro del organismo, lo cual pone en riesgo, lógicamente, nuestra vida y nuestra salud. ¿Qué es lo que debemos hacer o qué es lo que se debe hacer cuando nosotros vamos a ir a un lugar de altitud, ya sea a entrenar, a visitar, a caminar o por algún reto o algún deporte que practiquemos? Bueno, primeramente debemos de tener lo que es una aclimatación, ¿sí? Y debemos de tener una hiperventilación sostenida. Debemos realizar un ascenso lento y controlado. Va a haber un aumento de masa de eritrocitos en la altitud. Por eso es que los atletas de alto rendimiento o personas que practican el alpinismo o alguna actividad que tenga que ver o que se realice en estas altitudes, lógicamente van a tener un aumento de eritrocitos, los cuales va a generar pues un mejor rendimiento a la hora de, después de pasar un cierto periodo en la altitud. Vamos a tener también un aumento de gasto cardíaco, vamos a tener que tener una excelente hidratación también, y pues una alimentación también es muy importante para poder, una alimentación adecuada a las condiciones que requiere estar en la altitud. Todo este conjunto son respuestas del organismo o factores que aportan unas buenas respuestas a esta aclimatación. Aquí les pongo por abajo, a partir de los 3.000 metros el cuerpo es capaz de tolerar unos días con una correcta aclimatación. De hecho, hay deportistas o hay alpinistas o personas que se dedican a este tipo de actividades, los cuales van teniendo una aclimatación gradual de acuerdo a la altitud que se piensa alcanzar. Es decir, no suben completamente o no llegan a subir en su totalidad de un solo golpe, sino van teniendo adaptaciones a diferentes alturas que van teniendo progresivamente. Es decir, un ejemplo puede tener un primer ascenso arriba de los 1.500 metros, realizar una estancia para poderse adaptar poco a poco a las, a las cuestiones de la altitud, posteriormente hacer otro incremento de altitud, por ejemplo, a 3.000 metros, y poder estar controlando de esta manera esa aclimatación tan necesaria para que el organismo pueda estar apto y no sufra las inclemencias de la altitud o de la altitud principalmente. ¿Qué pasa con el organismo si aumenta la altura de forma repentina sin aclimatarse? Bueno, se desarrollan patologías catalogadas como el mal de altura, creo que muchos lo han escuchado, no sé si todos lo han vivido o en alguna ocasión han tenido esa sensación, bastante desagradable, por cierto, y va en dependencia de ciertos factores. Su nivel de gravedad depende del individuo y las condiciones en que se encuentran. Estas son 3. Por aquí le pongo mal agudo de montaña, que es ya de plano cuando empiezan estos síntomas, dolores de cabeza, náuseas, de plano es prácticamente la imposibilidad de continuar haciendo actividades en la altitud. Después viene, en cuanto a la gravedad, viene lo que es un edema pulmonar de las alturas, y lo más grave que se puede presentar es un edema cerebral de altitud, la cual ya implica pues muchas anomalías para el ser humano. Factores de riesgo, ya les mencionaba yo. ¿Qué puede ocasionar en la altitud esta serie de patologías? Bueno, pues un ascenso rápido, antecedentes de mal de altura, es decir, si ya normalmente dicen que si una persona que padece el mal de altura lo vive una vez, es común que posteriormente lo pueda volver a repetir. Antecedentes de enfermedades cardíacas o pulmonares, ¿sí? Tenemos también la predisposición genética y los trastornos neuromusculares, y puede también causar apnea del sueño. ¿Qué es el mal agudo de montaña? ¿Cómo lo prevengo? Debo de realizar un ascenso lento y una aclimatación previa, como ya se los había mencionado. Y los síntomas es la aparición de cefalia, dolor de cabeza, más algunos de los síntomas siguientes: anorexia, náuseas, vómitos, letargo, fatiga, debilidad, alteraciones del sueño y vértigo. ¿Y cómo es el tratamiento para tan mal de montaña o el mal agudo de montaña? Pues primeramente debe descender
Esa es la mejor medida terapéutica, no hay otra forma más que inmediatamente cuando la persona que está involucrada en este tipo de mal o de padecimiento, de patología, lo primero es bajarlo de donde se encuentre inmediatamente o buscar los medios posibles para que lo más rápido posible pueda hacer un descenso de una altitud a donde se encuentre de mejor manera. Reposo en la altitud actual, debe haber administración de acetazolamida, oxígeno, antihistamínicos y, según lo prescrito, utilizan una cámara hiperbárica portátil. Esto, bueno, lógicamente ya es para personas Profe, que... disculpe que lo moleste. Queda Sí, menos de un minuto, pero sería el mismo link para que se vuelvan a conectar, por favor. ok. Gracias. Ok, continuamos. Entonces nos conectamos otra vez, por favor. Una disculpa, nos quedamos con lo que era el mal agudo de montaña, que se genera por el aumento de la altura, ascender rápidamente, superando les había dicho, por arriba de los 3.800 metros, tanto hombres como mujeres, de cualquier edad o de cualquier nivel de forma física, hasta los expertos les puede pasar, tienen síntomas entre las primeras 6 a las 12 horas de superarlo arriba de los 2.500 metros. También les había yo mencionado que presenta síntomas como la cefalea y al menos síntomas como anorexia, náuseas, vómitos, letargo, fatiga, debilidad, alteraciones del sueño, sensación de mareo y vértigo. La que sigue, por favor. Continuamos lo que también otro de las patologías que pueden padecer las personas en altitudes muy elevadas es el edema pulmonar por altura, y la causa frecuente es el fallecimiento, bueno, a causa de esta edema pulmonar, pues puede ser el fallecimiento ante un cambio de altitud, ya que implica que los líquidos desde el espacio intravascular al extravascular en los alvéolos, por lo cual el intercambio de gases se vea deteriorado. Se genera por el aumento de la altura al ascender rápidamente y con un ejercicio físico extremo, y aparece en altitudes superiores a los 2.500 metros y va evolucionando al pasar de las 48 a las 96 horas en altitudes, pudiendo ser gradual o rápida esta evolución. Bueno, ya cuando vemos la cantidad de horas, pues son personas que pues ya después de bastante tiempo al encontrarse en zonas altas, pues pueden padecer este padecimiento o esta patología, ¿no? ¿Cómo se identifica? Bueno, aparición de disnea de esfuerzo, disnea en reposo, tos seca con evolución hacia la tos productiva, es decir, que tiene un espumoso o líquido blanquecino con un tinte rosado, hemotisis, cianosis en los labios y náuseas también, insomnio, cefalea, vértigo, confusión, y puede también presentar dolor torácico. El tratamiento, pues al igual que los otros, es descenso inmediato, sentar al paciente en posición erecta y administrarle oxígeno. Y medicamento prescrito, pero lógicamente hay personas que no cuentan a veces en la altitud con todas estas herramientas o tratamientos, por lo cual lo más recomendado es descender de inmediato y llevarlo a un lugar en donde se le pueda dar el tratamiento correcto. La que sigue, profesor, por favor. Otro de los padecimientos que les había yo mencionado es el edema cerebral de altura. La prevención de esta patología o de este padecimiento debe de llevarse, lógicamente, un ascenso lento, tomar acetazolamida de manera profiláctica, es decir, preventiva, para realizar estos ascensos a estas altitudes ya muy, muy complejas. ¿Y cómo identifica? Bueno, aparición de cefalea, más síntomas que
que pueden aparecer también, pues la anorexia, náuseas, vómito, letargo, fatiga, debilidad, alteraciones de sueño, vértigo, con evolución hacia ataxia y comportamiento inapropiado, es decir, empiezan a tener comportamientos anormales en la altitud y vienen déficits neurológicos, parálisis de los pares craneales, hemorragias retinianas, confusión, puede entrar en coma y por lo tanto el edema pulmonar. El tratamiento, al igual que los otros, es el descenso inmediato de la altitud donde se encuentren y la administración de oxígeno y medicamentos según lo prescrito o lo que correspondan ya los médicos especialistas para estos tratamientos. ¿La que sigue? Aquí la aparición de los síntomas, ¿en qué rango van a aparecer? ¿En qué tiempo? Aquí los síntomas del edema cerebral va a aparecer después de los 3 o 4 días en la altitud y ya están en altitudes por arriba de los 2.800 metros. Por lo que entiendo es por consecuencia, es como progresivo. El primer síntoma a una altitud menor, que sería el mal de altura, posteriormente puede aparecer lo que era el edema pulmonar o a la vez también puede aparecer ya una altitud o con individuos o personas, la complejidad de lo que es el edema cerebral, ya después de tener bastante tiempo en la altitud, de 3 a 4 días. Por regular, la sintomatología de lo que investigaste, ¿cuál es el ascenso recomendado que se debe tener para ir? ¿Cuáles son las personas que van a estar más afectadas, por ejemplo, en este tipo de padecimientos? Ok, habíamos, en unas diapositivas anteriores había yo puesto... y entré creo que en la cuarta. Por ahí. Ok. ¿La regreso? Sí, creo que es la tercera diapositiva. Ahorita te digo. Adelante de esa. La que sigue. La que sigue, por favor. Aquí viene. Factores de riesgo, pues son tener un ascenso rápido. Normalmente. Aquí en el ascenso rápido, ¿cuál es lo recomendable, por ejemplo, para el primer día? Ir progresivamente adaptándose a altitudes menores, es decir, le mencionaba yo hace rato que lo recomendable, mencionan, es llegar primeramente a una altitud sobre los 1.500, 1.800 metros. Exactamente, una 1.500. adaptación o una aclimatación a esta altura y posteriormente continuar con el ascenso. Okay. A partir de los 2.500, el porcentaje de afectación va a ser aproximadamente entre el 20%. Mayor a los 3.000 vamos a estar presentando una afectación del 40%. Esto es en ascensos obviamente ya muy rápidos. Lo que recomiendan es de que sea un ascenso de aproximadamente de 1.500 a 2.000 metros por día. Por día. Se está haciendo para que empiece a darse esta aclimatación. ¿Qué personas pueden presentar inclusive a los 2.000 metros este tipo de mal de altura como tal? Sí. Personas comunes y corrientes que a veces tienen estas actividades no dirigidas o no guiadas o no controladas. En relación a sus condiciones habituales, digamos, en cuanto a la altura. Sí, personas con antecedentes o enfermedades cardíacas que a veces pueden ser que no lo tengan identificado o que no saben que tienen algún problema cardíaco y se enfrenten a este tipo de actividades sin la preparación y lógicamente personas que no están entrenadas para poder realizar este tipo de esfuerzos o este tipo de ascensos. Bueno, aquí sí, obviamente una persona cardíaca pues vas a llevar al máximo su organismo, ¿no? Igual una persona pulmonar, estos dos órganos y sistemas van en conjunta relación en la mayoría de los padecimientos. De hecho, existe la insuficiencia cardíaca, en este caso derecha, relacionada más a padecimientos pulmonares, en donde vamos a encontrar lo que es el cor pulmonar, y esto es relacionado principalmente a fallas cardíacas de predominio derecha. Y problemas pulmonares, por ejemplo, los pacientes que padecen fibrosis pulmonar, ellos van a tender a desarrollar una insuficiencia cardíaca de tipo derecha. Pero en personas completamente sanas,
¿quiénes son los que van a estar más predispuestos a presentar este tipo de padecimientos? Aquellos que van a tener un cierto entrenamiento principalmente o que la mayor parte del tiempo van a tener su, digamos, su lugar de donde viven en menores de 900 metros cuadrados. Por eso muchos tienden a ir a ciertas altitudes a desarrollar este tipo de, antes de entrenar, de subir este tipo de alturas, para que empiece a haber una aclimatación mayor a los 900 metros. Menores a los 900 metros no les va a ayudar prácticamente nada. Y sí va a ser más frecuente que vayan a presentar este tipo de problemas. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Aquí, por ejemplo, en las personas con apnea del sueño, ¿qué es lo que ocurre con este tipo en los trastornos neuromusculares? Obviamente el consumo de oxígeno por el músculo va a estar potencializado, por eso está dentro de los factores de riesgo. Pero las personas con la apnea del sueño, ¿qué es lo que conocemos o conocen ustedes qué es lo que ocurre? ¿Por qué se ven afectadas? ¿Alguien que tenga alguna opinión o algo? La apnea del sueño, profe, según lo que leí, da porque el cuerpo empieza a buscar sus reservas. O sea, hace que el cuerpo que entre como en un periodo basal para darle protección al cerebro y a los órganos vitales. Lo que ocurre en la apnea del sueño es que hay una alteración ácido-base a nivel de tipo respiratorio. Hay que tener conocimiento, por ejemplo, que los gases que maneja el organismo es el oxígeno y el CO2, y el CO2 es un ácido a final de cuentas, y es un componente importante de la sangre. Entonces, nosotros nos mantenemos en equilibrio en el CO2 para mantener esa acidez, la sangre ligeramente ácida, no es neutra. Por eso cuando vemos un sangrado tiende a decolorar el piso por el grado de acidez que puede llegar a tener, y por eso en lesiones en órganos internos suele tener mucho dolor por el grado de acidez, principalmente a nivel de abdomen, cuando estamos hablando de un trauma de abdomen. Por eso hay dolor en ese sitio y por eso hay una cefalea muy intensa cuando hay un sangrado, por el grado de acidez que tiene la sangre y que tiende en este caso a causar este tipo de molestias. En el caso de la apnea del sueño, ¿qué es lo que ocurre? Hay un desbalance, el paciente va a tener de forma, digamos, basal, una concentración de oxígeno menor a la que normalmente tenemos la mayoría. Va a estar en los límites, por lo regular 90, 92, y eso va a ser su normalidad para ellos. Pero durante el sueño ellos van a tender a acumular más CO2. Entonces, de hecho, empiezan a acumular un poquito más de CO2 y esas concentraciones altas de CO2 es lo que hacen que activen posteriormente el ronquido, que es característico que tenemos, en donde aumenta tanto el CO2, en donde el centro respiratorio manda como esa liberación. Entonces, ellos van a tener esa alteración de concentración de oxígeno y, bueno, ese desbalance entre CO2 y concentración de oxígeno. Entonces van a tender a hacer lo que llamamos lo que son unas acidosis respiratorias, pero muchas veces son permisivas. ¿A qué grado? A que no le va a causar ningún problema, pero pues sí o sea, no le va a causar ningún problema en agudo, pero pues obviamente es algo que se tiene que corregir. Entonces, ¿qué hace el CPAP? ¿Qué es lo que se le coloca a este tipo de pacientes? Aumenta la presión a nivel de la laringe para mantener una adecuada oxigenación y no venga ese cierre como tal, y qué es lo que posteriormente produce el ronquido, pero es un desbalance principalmente en el CO2, y este tipo de pacientes que tienen apnea del sueño van a ser pacientes con una cardiopatía asociada, ¿sí? Casi en el 90%, y aparte que son pacientes muy gorditos. Entonces, por eso van a tener mucho cuidado con ellos principalmente, y no solamente en mal de altura, sino en todos los tipos de actividades físicas. Ahora, ¿qué ocurre con las concentraciones de oxígeno a alturas mayores de los 5.800 metros? Que el oxígeno está prácticamente al 50% de lo que tenemos a un nivel del mar. Entonces, estamos hablando de que el consumo de oxígeno va a estar aumentado por toda la carga metabólica por la carga física que se está incrementando, y obviamente la carga metabólica, que es el oxígeno, la principal fuente de energía, va a estar completamente disminuida, y es donde empieza otro tipo de liberaciones, principalmente pues, de ácido láctico. Y es lo que va a aparecer. Este caso esto es lo que va a estar principalmente con el oxígeno en el mal de altura. La aparición de los síntomas iniciales van a empezar a ocurrir principalmente entre las primeras 6 a 10 horas.
Ya posteriormente, en un periodo de aclimatamiento, pueden persistir inclusive de 24 a 48 horas, aún posterior al descenso. Por eso ellos hay que mantenerlos en vigilancia, midiendo las concentraciones de oxígeno, pero también midiendo las concentraciones de CO2, que son los que también nos interesa estar a medir, y esto lo obtenemos a través de gasometrías como tal. No sé si aquí les queda un poquito claro o si Sí, tienen algún otro apunte. Sí, de hecho, por ejemplo, menciona o hay procesos en donde los atletas van a estas altitudes a buscar siempre la adaptación, buscar una mejor forma física. Menciona que, bueno, el hecho de que ellos padezcan o tengan el mal de altura o el mal de montaña, siempre y cuando estén controlados, pueden permanecer en esa altitud sin moverse y ahora sí que luchando con los síntomas que tienen, pueden permanecer de 2 a 3 días y es una adaptación y podrán continuar. El organismo se adapta, no están en riesgo, pero pueden desaparecer estos síntomas después de los 2 o 3 días de permanecer en esa altitud. Ahora, la acetazolamida, ¿alguien investigó qué es la acetazolamida como tal? No. Bueno, la acetazolamida es un diurético, entonces, pero tiene la capacidad de, no todos atravesan barrera hematoencefálica, o sea, la mayoría no va a llegar al cerebro. La acetazolamida es uno de ellos que sí. Entonces, inclusive también se utiliza mucho en el área de la oftalmología, porque también se puede ayudar a disminuir un poquito el edema cuando hay algo de edema a nivel del nervio óptico. Entonces, por eso viene lo que mencionas de la premedicación, pero cuando ya empiezan a aparecer la sintomatología de tipo neurológica, mucho cuidado, porque estamos hablando de un edema cerebral, y ese sí nos puede conllevar mayor riesgo, inclusive con un daño neurológico irreversible. Creo que ustedes no vieron el tema de traumatismo craneoencefálico, ¿sí lo vieron? Sí, lo dio Mariana. Bueno. Recordando un poquito a lo que lograron ver, hay que recordar que el cráneo es una caja cerrada, donde no hay hacia dónde se vaya a expandir. Y el edema cerebral, a final de cuentas, es un proceso inflamatorio que ocurre como en cualquier otro sitio del cuerpo, donde va a empezar a aumentar y a la vez que esto, que no es una caja cerrada, no va a tener expansión. Y hay que recordar que lo que se muere ahí ya no vamos a recuperarlo. Entonces, por eso, y en este caso, los diuréticos no pasan, la mayoría. La acetazolamida puede ser alguno de los que llega a pasar, pero de forma no significativa como tal. Entonces, y aquí manejan no sé si vieron el juego de las llaves, en donde entra sangre arterial, sangre venosa y líquido cefalorraquídeo. Entonces, esos 3 líquidos son los que mantienen, en cierta forma, el flujo a nivel cerebral, pero a una presión determinada, de presión intracerebral. Si ya superamos el umbral de los 25 milímetros de mercurio en la presión intracerebral, estos flujos se van a ir disminuyendo y obviamente lo que más nos preocupa que disminuya va a ser el arterial. ¿Por qué? Porque es el que lleva la oxigenación, y si aumento el edema, aumenta la presión intracraneal por encima de los 25 milímetros de mercurio, ya vamos a tener problemas en este caso tanto de flujo sanguíneo, y es lo que va a conllevar ahora sí a un ciclo en donde va a ser muy difícil salir, a menos que estemos ya con terapia, con tratamientos antiedema, que en este caso pues los diuréticos no van a funcionar. Puede funcionar un poco el mannitol, puede funcionar las soluciones hipertónicas, pero ya requiere un monitoreo inclusive en una terapia intensiva. Entonces, en cuanto vemos que empiezan a producir este tipo de alteraciones, sí hay que tener mucho cuidado para poder que no vaya a progresar, más que nada, ¿sí? Ok. Creo que fue la última diapositiva. Con eso concluía yo, profe. No sé si es todo lo que logré investigar. Otro poquito de apunte, por ejemplo, que los síntomas, el promedio de los síntomas pulmonares, los síntomas iniciales que mencionaste, que lo que es cefalea, un poquito las náuseas, el vómito, bueno, de hecho, de los que se ven en esta diapositiva, algunos son de origen central. Estos son, digamos, muy generales.
Estos son los que le menciono que aparecen alrededor de las 6 a 10 horas. Los síntomas pulmonares, ya con un esputo salmonado, que empieza a ser blanquecino, con dificultad respiratoria, estos pueden llegar a aparecer inclusive hasta alrededor de las 96 horas posteriores. Entonces, son muchos factores que hay que empezar a cuidar cuando acompañamos a grupos o que se acompaña a grupos que están practicando este tipo de actividades, como lo que es el alpinismo. Y siempre, por eso siempre es también muy importante lo que es el antecedente de dónde viven, a qué altura viven, si realizan actividad física de forma regular. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es lo que va a terminar por aumentar los factores de riesgo a que van a desarrollar este tipo de alteraciones. ¿Dudas? En ese caso, profe, ¿se puede presentar una intoxicación por dióxido de carbono? No, porque aquí el problema principal se va a dar por la hipoxia, por los niveles bajos de oxígeno, no por una retención de CO2 que tengas. Ok. La retención de CO2 se da principalmente en pacientes con apnea del sueño. Y esto se da principalmente cuando ya empiezan a dormir. Ok. Y otra de las alteraciones que también se podemos llegar a encontrar suavemente es a nivel ocular, que son las hemorragias retinianas, que es donde entra el uso de la acetazolamida principalmente también. ¿Por qué? Porque va a actuar a nivel en este caso, del nervio óptico, a nivel de la mácula, que va a disminuir el edema. ¿Sí? Ok. ¿Dudas, preguntas? No, ninguna. No, profe, gracias. Es muy importante checar bien el ritmo, a qué ritmo se debe de subir, los síntomas iniciales, en qué momento vamos a empezar a presentar la sintomatología inicial de cada patología y el tiempo que pueden permanecer ya posteriormente. Obviamente cualquiera de estas alteraciones hay que regresar nuevamente a la base de donde se encontraban, ¿sí? Para que pueda recibir algún tipo de atención médica. No, lo recomendable no es continuar subiendo. De hecho, esto es hablando para los alpinistas y, bueno, el montañismo, ¿no? Pero, por ejemplo, deportistas como los marchistas o fondistas, que ellos se quedan en una altitud óptima que está, creo que si no me equivoco, entre los 3.000, 3.500 metros, y ellos ya no buscan subir más, sino ellos más bien buscan adaptar y generar adaptación a esas alturas, ¿no? Sí, pero la mayoría vienen de una altura, bueno, no vienen de una altura tan baja, y si vienen de una altura menor a los 900 metros y van a hacer campamento a 3.500, ese ascenso aún así tiene que ser de forma gradual, adaptativo, antes de llegar ahora sí que al sitio donde van a terminar de hacer su preparación física. Entonces, lo que dices es que muchos se van a Bolivia, otros se van aquí en México, pues en Toluca, pero aún así cuando vienen a nivel del mar tienen que hacer campamentos intermedios antes de llegar directamente a los 2.800 o 3.000 metros. No sé a cuántos metros está Toluca. El Nevado creo que está a 3.100 metros, algo así. ¿El Otomí o cuál es el cual? El centro ceremonial está a 3.300 metros, creo. Entonces, aquellos que vienen de nivel del mar, subir de forma abrupta a 3.500, pues sí le puede ocasionar un mal de montaña. De acuerdo a la literatura, que es lo que refiere, que arriba el 20% va a tener de 2.500 metros, el 20% lo va a presentar, y arriba de 3.000 metros de forma abrupta, estamos hablando casi del 50%, estamos hablando del 40%, casi de la mitad de los que suban. Entonces sí tienen que hacer sus campamentos intermedios antes de subir directamente hasta donde van a hacer base, como quien dice. Sí, exacto. Vamos a terminar de ver lo de cadera, para continuar la siguiente semana con las siguientes 2 clases que les había indicado. A ver si las encuentro. Maestro, ¿vamos a terminarla ahorita? Sí, ¿cuánto tiempo nos queda?
No son muchas, son alrededor de unas 10 diapositivas nada más. No dice, profe, cuánto tiempo, pero dice que pronto acabará. Bueno, si se suspende, terminamos en la siguiente clase entonces. Nada más déjame les digo quiénes siguen. Equipamiento, ese ya lo vimos, ¿verdad? Sí, fue la primera. Falta problemas médicos en el deportista, que lo va a dar Ignacio. Y... ¿les parece bien si vemos reanimación cardiopulmonar básica en la siguiente? Sí. Entonces vemos problemas médicos en el deportista y reanimación cardiopulmonar básica. ¿Sí? Es un tallercito que yo se los voy a dar ahí en 1 hora. No es tan difícil, ¿sí? Sí, profe, está bien. Les voy a mandar, nada más por favor, uno de ustedes mándenme un mensajito el día de mañana para mandarles el manual de BLS, para que le echen una leidita. La lectura está muy digerida, para que lleguen con algo de nociones de la reanimación básica cardiopulmonar, qué es lo que hay que hacer y cómo se debe de comprimir, ¿sí? Y veo si puedo llevarme algún maniquí para dar las compresiones. Sí, profe, está bien. Y terminamos lo que tenemos pendiente de miembro pélvico inferior. Bueno, de miembro pélvico, perdón. Bueno, que tengan buen día y terminamos la siguiente clase, la avanzamos la siguiente clase y vemos el taller. El taller no va a ser no es tan largo. Gracias, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, profe. Buenas tardes. Bueno. Gracias por estarlo. Hasta luego, buenas tardes. Bye.